Como les decía, este webinar pues es sobre la ISO 45001 y pues vamos a ver los cambios que ha tenido versus la OSAS, ¿bien? Entonces, dentro de este contenido vamos a tener las generalidades, algo muy básico de las dos normas, como para recordar, una estructura de alto nivel de la ISO 45001, más o menos como qué tiene, cuáles son los numerales, cuál es ese contenido. Como tercero, vamos a tener los principales cambios de la OSAS, o sea, versus 45001, las definiciones más importantes, digamos, lo de la ISO 45001, los requisitos de la norma y el anexo A de la norma 45001, ¿vale? Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a iniciar. Entonces, como generalidades, es súper importante que recordemos, como lo decía Esperanza, que ISO pues, es una organización internacional para la estandarización de normas. Esta ISO pues, es internacional y pues ahora tenemos la ISO 45001 versión 2018, perdón, que es la primera norma internacional, es decir, de la familia de las ISO, que determina los requisitos básicos para implementar el sistema de gestión de la SCT. Bien. Con respecto a eso, recordemos que pues tenemos un antecedente que es la norma OSAS 18001 de 2007. Recordemos que esta norma es un estándar desarrollado por Reino Unido, por la OSA, y pues digamos que lo trabajamos mientras que no existía una norma de la familia ISO, ¿bien? Digamos que esta norma anteriormente pues podía integrarse sin ningún problema, pues a veces sí encontrábamos numerales que no lo permitía con la 9001 y 14000, pero pues ahora con la nueva 45001 pues vamos a tener una integración completa porque todas las tres normas tienen una estructura de alto nivel. En los objetivos de esta norma OSAS, entonces proporcionaba un marco de referencia para gestionar esos riesgos de la SCT. Bien, en ese momento, pues, seguridad y salud ocupacional. Bien, vamos a iniciar, digamos que la norma ISO 45001, primero nos habla de unos factores de éxito de esta implementación. Es súper importante que tengamos en cuenta que primero debe existir un liderazgo y compromiso de la alta dirección. Debe existir una comunicación, una consulta y participación de los trabajadores, unos recursos asignados a ese sistema de gestión, unas políticas, unos objetivos súper importantes que sean compatibles con la plataforma estratégica de la empresa. Es decir, normalmente que hacía seguridad y salud en el trabajo, redactaba su política, sus objetivos independientes como República Independiente de Seguridad y Salud en el Trabajo, pero esto ya no se puede llevar de esta manera porque debemos alinearnos a la plataforma estratégica de la empresa. También debemos, digamos que tener en cuenta esa identificación de peligros y control de riesgos de manera eficaz, la integración del sistema de gestión de SCT con los procesos de la organización y el cumplimiento de los requisitos legales. Entonces, estos son los ítems que la norma nos dice, oiga, si usted quiere tener éxito en esta implementación, usted debe por lo menos tener estos ítems en cuenta. Bien. Vamos a hablar de una estructura de alto nivel, como lo es la ISO 45001, 2018, quienes conozcan la ISO 9001, la ISO, perdón, 9001, 2015 y la 14001-2015, pues van a poder, digamos que asociar esta estructura, ¿bien? Entonces vamos a tener unos títulos principales, introducción, objeto y campo de aplicación de la norma, ya los vamos a ver todos más adelante, digamos que aquí es solamente como para mostrarles cuál es el contenido de la norma. Unos términos, unas definiciones, el contexto de la organización que nos aparecía en 9001, esto pues tiene pues sus ítems, el liderazgo y participación de los trabajadores, la planificación, el apoyo, la operación, la evaluación de desempeño y la mejora. Y vamos a tener un anexo final que se llama anexo A. Ahora pues vamos a enmarcar esas diferencias con la OSAS 18001. Entonces, encontramos que, bueno, ambas tienen, digamos, una introducción, objeto y campo de aplicación aplica, referencias normativas también, términos y definiciones aplica. ¿Qué encontramos de novedad? Contexto de la organización.
Entonces, recordemos que contexto de la organización pues no aparecían OSAS, pero con la estructura de alto nivel de la ISO, ahora vamos a tener este nuevo ítem en nuestra norma. Contexto de la organización, ya lo vamos a ver más adelante a qué aplica. Compresión de la organización tampoco lo tiene, que digamos que está ligado al contexto, y compresión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas tampoco lo tiene. Vamos a tener una determinación de alcance, que también lo tiene la OSAS. Vamos a tener un sistema de gestión, también lo tiene, liderazgo y participación de los trabajadores. No hay, digamos que no hay ese numeral en el 18.000. Tenemos una política, los roles y responsabilidades también aplicaban, la consulta y participación también estaba, la planificación también cuenta. Un punto nuevo es acciones para abordar los riesgos y oportunidades, no hay una equivalencia allí. Identificación de riesgos, pues también lo teníamos, identificación de peligros de SCT también lo teníamos, identificación de los riesgos para el sistema. Entonces acá vemos como el enfoque basado en riesgos que viene desde la ISO 9001 hace parte también de esta ISO 45.000, perdón, aquí en esta norma, y pues en OSAS no teníamos esta estructura, ¿bien? Determinación de los requisitos legales sí estaba, toda la parte de comunicación y documentación aplicaba, y la operación, que era como nuestra implementación, nuestro numeral grande de la OSAS. Tenemos un control operacional, también estaba. ¿Qué hay de nuevo aquí? El tema de compras y contratistas, adquisiciones y contratistas, ¿bien? En OSAS no estaba este numeral, ¿bien? Todo el tema de contrataciones es nuevo, preparación de emergencias, este es un numeral que no podía faltar, la evaluación del desempeño sigue, el seguimiento y medición continúa, auditoría interna por supuesto que continúa, y encontramos la revisión de la dirección continúa, tenemos un nuevo numeral que se llama mejora, que esto pues es nuevo, digámoslo, incidentes, no conformidades y acciones correctivas, tiene su equivalente, y lo que les decía, mejora continua, no hay equivalencia con la OSAS, ¿bien? Ambas tenían un anexo A, una guía que especificaba, digamos, las formas de implementarlo, o era como un apoyo, ambas lo cuentan, ¿bien? Bien, dentro de las definiciones de la ISO, vamos a encontrar pues las más importantes, ¿no? Entonces la ISO nos define una organización como una persona o grupo de personas que tiene sus propias funciones, responsabilidades, autoridades y relaciones para el logro de sus objetivos. Dentro de esa organización, ¿qué podemos encontrar? Una parte interesada, que cómo nos define esa parte interesada, es una persona o organización que puede o verse afectada por una decisión o una actividad, ¿bien? Entonces, ¿a quiénes podríamos encontrar? Entonces, ahí pues, trabajadores, comunidad, contratistas, bueno, nos define el contratista como la organización externa que proporciona servicios a la organización, ¿sí? Nos define el lugar del trabajo como un lugar bajo control de la organización donde una persona necesita estar o ir por razones de trabajo, y nos define el trabajador como una persona que realiza el trabajo o las acciones relacionadas con el trabajo, ¿bien? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar dentro de esa organización. Esa organización claramente pues va a tener unos peligros y unos riesgos de seguridad y salud en el trabajo, que la norma nuevamente nos define peligros, o no cambió mucho, como la fuente, no, mentira, no lo define como la fuente, sino lo define como, perdón, fuente potencial para causar lesiones y deterioro de la salud, un término nuevo, lesión y deterioro de la salud, y el riesgo lo define como el efecto de ese peligro, ¿bien? Entonces, tenemos ese caso de lesión de deterioro de la salud, que es como lo que ocasiona el peligro y el riesgo cuando se presenta un incidente. Incidente ese daño de la salud. Es decir, que incidente para
la ISO 45001 aplica como un accidente o una enfermedad. Eso cambió. Bien. Tenemos las definiciones de alta dirección, que son pues la gerencia de la organización. Tenemos las políticas, que son esos estándares generales de la organización y los objetivos generales de la organización. Tenemos una política de la SST y unos objetivos de la SST, que recordemos que deben estar alineados con estas políticas generales de la organización. No podemos partir como república independiente, sino debemos hacerlo alineados a esas estrategias de la organización. Bien. Y pues vamos a tener una participación y consulta de los trabajadores a este tema de las políticas, objetivos y etcétera. También de las partes interesadas y de los contratistas. Bien. La norma nos define un sistema de gestión, nos define el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y este nos lo define como parte de un sistema de gestión para alcanzar la política de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos unos requisitos legales y otros requisitos, son aquellos estándares o normas que están regulados y que deben cumplir todas las empresas. Tenemos unos procesos que pues son ya de parte del sistema de gestión, es decir, todos esos procesos que me van a alimentar el sistema de gestión para hacer eficazmente mi ciclo. Tenemos los procedimientos, que ya son aquellos regulados, aquellos estandarizados para cumplir esa política o alcanzarla. Vamos a tener un seguimiento, una medición, una auditoría y un desempeño de la SST, que digamos que todo esto va a ser cómo verificamos que estamos cumpliendo ese sistema de gestión, y de acuerdo a esto vamos a tener unas conformidades, unas no conformidades, unas acciones, una eficacia, unas oportunidades del sistema de gestión y una mejora continua. Bien. Digamos que más adelante vamos a ver cómo estas definiciones se aplican a los requisitos. Entonces, en los requisitos de la norma, vamos a encontrar, quedamos por acá. Listo. Vamos a encontrar, pues digamos, todos los requisitos aplicables. Importante que entendamos cómo funciona lógicamente, digamos, este esquema de PHBA para la norma. Entonces vamos a tener unas cuestiones internas y externas que ingresan al sistema de gestión. Vamos a tener unas necesidades y expectativas de los trabajadores y las partes interesadas. ¿Eso qué nos va a dar? Ese alcance del sistema de gestión. Vamos a tener un ciclo lógico de PHBA, que va a estar basado en la planificación, en el apoyo de operación, en la evaluación del desempeño, la mejora, y el eje central es el liderazgo y participación de los trabajadores. Bien. Y esto nos va a llevar a unos resultados pues eficaces del sistema de gestión. Esta es la forma en que debemos planificar nuestro sistema de gestión con base a la ISO 45001. Entonces, en el primer numeral nos hablan del contexto de la organización. Entonces, recordemos que ese contexto de la organización es ver cómo está la organización con respecto a todo su entorno, con respecto al eje externo y al eje interno. Entonces, en el externo va a haber el eje social, ambiental, tecnológico, innovación, partes interesadas, mercado, legal, financiero y otros que le apliquen a la organización. En el interno existirán las normas internas, las condiciones de contratación, la cultura, la información que se tenga en la empresa, los valores, como tal la jerarquía interna de la empresa, las políticas, capacidades. Este es ese numeral de contexto de la organización, es decir, que para evaluar el contexto de la organización, que es el numeral 4.1, comprensión de la organización y su contexto, debemos evaluar interna y externamente a las empresas. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Podemos usar varias metodologías, algunas de las más usadas puede ser DOFA, las 5 fuerzas de Porter, el AMOFIT, bueno, hay muchas, realmente pues cada empresa pues es independiente y puede pues aplicar la metodología que considere, ¿bien? La idea es que esta comprensión del contexto de la organización nos va a servir como insumo para desarrollar los demás numerales, ¿bien? Entonces, dentro de ese contexto de la organización tenemos la comprensión de las necesidades y expectativas de los trabajadores y otras partes interesadas.
Entonces, ¿qué vamos a tener allí? Normalmente, pues las empresas que hacen una matriz de necesidades y expectativas, partes interesadas, van a identificar qué partes interesadas tienen, ya sean trabajadores, contratistas, proveedores, visitantes, comunidad, sociedad, organizaciones, bueno. Entonces, ¿qué pueden tener? Bueno, estas son algunas que pueden tener autoridades legales, casa matriz, propietarios, etcétera, que se puedan ver afectados por el desarrollo del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o por nuestras actividades que generan un riesgo para ellos. Bien. ¿Qué vamos a tener en el 4.3? Vamos a tener en la determinación y el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, es súper importante que tengamos en cuenta al hacer el alcance que el contexto de la organización que lo evaluamos en el 4.1 y las necesidades que las evaluamos en el 4.2. Es decir, que estos dos nos van a dar el alcance del sistema. Bien. Cada empresa pues debe definir ese alcance, pues obviamente pues debe estar pues posiblemente documentado. Bien, en el 4.4 vamos a encontrar el sistema de gestión de la SST, que es como tal nuestro documento macro del sistema de gestión, donde vamos a encontrar claramente unos procesos que requiramos para hacerlo y unos requisitos que tengamos. ¿De quién? Pues obviamente de la 45001 y los aplicables para cada país. Y pues allí que vamos a tener el cumplimiento de los requisitos de la ISO 41000, de la ISO 45000. Bien. En cuanto al liderazgo y participación de los trabajadores, que recuerden, no es nuestro eje central de nuestro ciclo, es súper importante que haya un liderazgo y compromiso, que es nuestro 5.1. ¿Qué nos pide allí? Una rendición de cuentas, es decir, el empleador debe realizar cuentas a los trabajadores y partes interesadas del desarrollo de su sistema de gestión, debe existir la política de SST, la integración con la plataforma estratégica, recuerden que eso es muy importante, la norma hace mucho énfasis allí. Resultados del sistema de gestión, cómo vamos, qué se ha hecho, qué se ha obtenido, cuánto se han bajado los índices de accidentalidad, etcétera. Una mejora continua, claramente debemos siempre expresar nuestra gestión en términos de mejora, promover la cultura de la SST, los comités de seguridad y salud en el trabajo, es súper importante, la norma hace referencia a que siempre debemos como comunicarnos con esos representantes de los trabajadores, en este caso pues sería el COPAS o otros comités que haya generado pues la empresa. Los procesos de consulta y participación, entonces recordemos que la empresa debe establecer unos procesos para que los trabajadores o partes interesadas consulten y participen dentro del sistema de gestión. Bien, vamos con el 5.2, que es la política. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que esa política debe tener mínimo lo siguiente, que debe ser comprometida con mejorar las condiciones de trabajo, con tener una prevención de lesiones y deterioro de la salud. Recordemos que lesiones y deterioro de la salud aplica para todo lo que tenga que ver con accidentes, enfermedades, cumplimiento de los requisitos legales y otros, es decir, que debe estar comprometida con ese cumplimiento, con la eliminación y reducción, la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos. Recordemos la jerarquía de los controles, ya lo vamos a ver más adelante, pero veamos que la norma nos dice que primero debemos estar comprometidos con eliminar el peligro, ¿bien? Luego nos va a pedir una consulta y participación de los trabajadores y sus representantes. Entonces, esos son los 1, 2, 3, 4, 5 ítems que deben tener mínimo la política de seguridad y salud en el trabajo. Bien, como les he puntualizado en toda la presentación, debe ser acorde a las políticas internas de la empresa. Bueno, en el 5.3 que nos pide unos roles y responsabilidades y autoridades en la organización. Entonces ya pues cada organización definirá los roles, las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo y las autoridades en seguridad. Bien. Obviamente pues deben ser publicadas, divulgadas a los empleados o partes interesadas. Bien. En cuanto al 5.4, la consulta y participación de los trabajadores, otro eje muy importante de la norma. Entonces, el empleador o el contratante debe definir esos mecanismos de consulta y participación, debe brindar un tiempo, una formación, o sea, debe capacitar a los trabajadores en ese nuevo método de consulta y participación,
Debe dar acceso a la información del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o sea, los empleados cuando quieran pueden saber cómo va la gestión del sistema o sus representantes también, y determinar esas barreras de comunicación que existen entre los trabajadores y como tal ya el empleador, ¿bien? Entonces, como les decía, los representantes de los trabajadores son pues un eje también fundamental porque son ellos también a los que les podemos nosotros como empleadores informar cuál es el mecanismo que nosotros hemos decidido para la consulta y participación de esos trabajadores. Bueno, ya entramos en el numeral grandecito, planificación. Entonces vamos a encontrar el numeral 6.1, que también es nuevo, acciones para abordar riesgos y oportunidades. Bien. Y tenemos las generalidades. Entonces recordemos que en acciones para abordar los riesgos y oportunidades nos van a hablar de dos cosas. Las acciones para abordar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo, o sea, hablamos de los peligros, la identificación de peligros y eso que lo vamos a ver más adelante, y las acciones para abordar los riesgos del sistema de gestión, o sea, los riesgos que tiene como tal el sistema. No me refiero a peligros de trabajadores, sino del sistema de gestión. Entonces, para esas acciones debemos tener en cuenta el contexto de la organización que hicimos en el 4.1, las necesidades que hicimos en el 4.3 y el alcance, perdón, 4.2 y el alcance que hicimos en el 4.3. Allí, con estos insumos, vamos a tener nuestros riesgos y oportunidades de la SST y del sistema de gestión. Entonces, es súper importante que nosotros en nuestro enfoque, ¿cuál es? Que alcancemos los resultados para prevenir esos efectos no deseados. ¿Cuáles efectos no deseados? Los riesgos en cuanto para el trabajo y los riesgos para el sistema de gestión. Entonces vamos a tener, como les decía, un numeral de identificación de peligros, que pues es, digamos que afín con OSAS, que vamos a tener súper importante que evaluar la organización del trabajo y factores de riesgos sociales, las actividades y tareas no rutinarias, los peligros de infraestructura, equipos, materiales, entorno, los incidentes que se hayan presentado, esto es súper importante, incluyendo emergencias, tener en cuenta las partes interesadas identificadas, es decir, que debemos evaluar esos peligros para todas las partes interesadas, lugares aledaños que tengamos, trabajadores que no se encuentren dentro de la zona o lugar de trabajo, es decir, aquellos que están en campo, etcétera, y los cambios posibles o la gestión del cambio que pueda afectar los peligros de los trabajadores. Bien, en cuanto a la evaluación de los riesgos para la SST y otros riesgos del sistema de gestión, entonces recordemos lo que les decía, hay unos riesgos para el sistema de gestión y hay unos riesgos para la SST, que son pues los peligros que nosotros conocemos, así lo nombra la norma, ¿bien? Esos riesgos para el sistema de gestión, ¿cuáles pueden ser? No sé, que la política se incumpla, que hayan unos accidentes demasiado graves, que hayan demandas al sistema de gestión, que todos esos riesgos que afectan directamente al sistema, ¿bien? Entonces, eso digamos que es nuevo y pues sería afín con la ISO 9001. Es decir, que ahí vamos a encontrar la gestión de riesgos, ¿no? Y en el 623 vamos a encontrar esa evaluación de las oportunidades para la SST y oportunidades para el sistema de gestión. ¿Qué vamos a encontrar aquí? Los riesgos que tuvimos en peligros de seguridad y salud en el trabajo y los riesgos que tenemos para el sistema de gestión. Allí que vamos a hacer, evaluar esas oportunidades que tenemos para mejorar, ¿sí? Son decir, bueno, tengo estos riesgos, esto puede pasar, listo, ahora ¿qué puedo tener como oportunidad para que no me demanden porque una persona se amputó una mano, ¿bien? Entonces, son esas oportunidades. En el 613 vamos a encontrar la determinación de los requisitos legales y de otros requisitos, ¿bien? Entonces, primero, la organización que debe realizar, identificar esos requisitos legales aplicables. Segundo, debe determinar cómo aplican esos requisitos a la empresa, o sea, cómo aplican, y implementar los requisitos aplicables dando ese cumplimiento. Es decir, yo debo identificarlo, decir cómo lo voy a aplicar e implementarlo en mi empresa, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues el cumplimiento de esos requisitos.
Entonces, es importante, según la norma, que pues mantengamos y conservemos esa información documentada sobre los requisitos legales y los cambios que hayan surgido. En el 614 vamos a tener la planificación de acciones, numeral, digamos que es nuevo aquí. ¿Qué debemos tener? Debemos pues planificar las acciones que surjan tanto de la identificación de los peligros de seguridad y salud en el trabajo, la identificación de los riesgos que tiene el sistema de gestión y la identificación de esos requisitos legales, ¿sí? Que estamos incumpliendo. Entonces vamos a generar esas acciones para pues mejorar, ¿bien? En cuanto al 6.2, nos habla de los objetivos de la seguridad y salud en el trabajo y la planificación para lograrlos. El 6.21 nos habla sobre cuáles, o más bien qué debemos tener en cuenta para esos objetivos. Entonces nos habla que debemos tener en cuenta ¿qué? Los requisitos legales aplicables y la evaluación de riesgos y oportunidades que acabamos de ver en el 6.1, actualizar según sea pertinente esos objetivos, ser coherentes con la política de seguridad y salud en el trabajo, que se haga un seguimiento frecuente, que sean comunicados esos resultados de esos objetivos, que sean medibles, evaluables en el desempeño. Entonces eso es lo básico que nos pide para los objetivos. Para la planificación de estos, ¿qué nos pide? ¿Qué se va a hacer? ¿Qué recursos se necesita para ese cumplimiento de ese objetivo? ¿Quién es el responsable? ¿Cuándo va a finalizar? ¿Cómo se evaluará? ¿Cómo se integran esas acciones que retomamos en el 6.1 con esos objetivos? Entonces, la norma especifica que debemos mantener y conservar esa información documentada sobre los objetivos y planes para lograrlos. Entonces, bueno, allí quiero hacer énfasis en que la norma nos dice que debamos a tener unos planes, ¿no? Para cumplir esos objetivos. En el 7, que es el apoyo, vamos a tener el 7.1, creo que es la parte más corta de la norma, tiene como dos renglones. Entonces, allí, ¿qué nos dice? Nos dice que la empresa debe tener unos recursos definidos para el desarrollo de su sistema de gestión, ya sean humanos, económicos, técnicos, informativos, de tiempo, de programación, operativos y otros que la empresa considere pertinente para desarrollarlo. Bien. Entonces vamos a tener en el 7.2 la competencia. Entonces, en este numeral de competencia nos habla como de la formación. Es importante que definamos qué competencia es necesaria de los trabajadores que interfieran en la seguridad y salud en el trabajo. O sea, qué competencia debe tener el responsable, el encargado de seguridad y salud en el trabajo. Asegurar la competencia de sus trabajadores. Entonces, definir cuál es esa competencia que deben tener mis trabajadores en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con su rol, con su responsabilidad, con su autoridad en la seguridad y salud en el trabajo que definimos anteriormente. Toma de acciones para adquirir y mantener la competencia. Entonces, debemos tomar acciones en pro de adquirir y mantener la competencia de los trabajadores. ¿Cómo se verá reflejado? Tal vez con un plan de capacitación, un plan de formación, un plan de competencia para los trabajadores. Conservar la información como evidencia de la competencia, es decir, que cada vez que yo le brinde o aumente la competencia a mis trabajadores o a mis partes interesadas, yo debo conservar esos registros como evidencia de que yo como empleador estoy gestionando la competencia de mis partes interesadas. Luego nos habla de una toma de conciencia, el 7.3, ¿qué debemos tener en cuenta en esa toma de conciencia? Política y objetivos de la SCT, es decir, todas las partes interesadas deben conocer esa política y esos objetivos. Esa política pues debe estar divulgada, debe ser aportada pues a los representantes, etcétera. Contribución a la eficacia del sistema de gestión. Las partes interesadas deben conocer cuál es la contribución al sistema de gestión. Bien, las consecuencias del incumplimiento del sistema de gestión. Esas partes interesadas deben saber qué pasa cuando se incumple ese sistema de gestión. Incidentes y resultados de investigaciones.
las partes interesadas deben conocer cuáles incidentes se han presentado y cuáles fueron las investigaciones, o sea, cuál fue el resultado, no toda la investigación, sino cuál es el plan de acción, qué va a hacer la empresa para evitar y minimizar estos incidentes, ya sean, como les dije, accidentes de trabajo, enfermedades laborales u otros que apliquen. Peligros y riesgos para la SST, así como sus acciones. Debe saber a qué peligros están expuestos, a qué riesgos están expuestos esas partes interesadas y cuáles acciones tomó la empresa para minimizarlos. La identificación de los peligros aplica al anterior. Bien, en el 7.4, la comunicación. Entonces vamos a tener pues que este numeral es muy afín con la OSAS. Digamos que lo podríamos ahí como validar. El 7.41 nos habla de las generalidades. Vamos a tener que en el 7.4 una comunicación interna, ¿sí? Que va a ser una información relevante para el sistema de gestión en la organización, es decir, qué es relevante en mi organización que yo deba comunicar, que me pida la norma, que yo deba hacerlo. Y la comunicación externa también debe ser una información relevante para los entes externos. Yo no puedo pues estar publicando todo porque pues también se me convierte en un problema legal. Y eso pues nos va a dar finalmente la comunicación. Vamos a tener el 7.5, que es la información documentada. Allí de qué nos va a hablar. Entonces nos habla de una creación y actualización, o sea, es decir, que yo debo crear y actualizar, que debo tener en cuenta que esa sea identificable, que se tenga una descripción, que haya una evidencia online o física y que tenga una revisión y aprobación. ¿Qué nos habla el 753 del control de la información documentada? Nos habla, es más, nos dice que debemos estar con esa información disponible, debe ser idónea, debe tener un almacenamiento y una preservación de esos documentos. Nos habla de un control de cambios y una conservación. Entonces, recordemos que el sistema de gestión debe incluir la información documentada requerida. Ya pues la norma, digamos que no nos exige normalmente como antes que decía debe tener el procedimiento documentado. No lo dice de esa manera, pero sí hay procesos que dice debe documentarlo como yo les he mencionado. Y pues ya los que considere la organización aparte de documentar para su sistema de gestión es totalmente válido. En el 8.1, operación. ¿Qué vamos a tener allí? En el 8.1 tenemos la planificación y controles operacionales y en el 8.1.1 tenemos las generalidades. Entonces, tenemos unos criterios de los procesos. Vamos a tener un control de esos procesos de seguridad y salud en el trabajo o los procesos que debamos nosotros llevar a cabo para cumplir nuestro sistema de gestión y vamos a tener una planificación y controles operacionales. La organización es importante que debe planificar, implementar, controlar y mantener esos procesos necesarios para cumplir los requisitos del sistema de gestión. Entonces, ¿de qué nos habla el 8.1.2? Nos dice sobre la jerarquía de esos controles que hablábamos en la identificación de peligros. Entonces, recordemos que según pues esta norma también ahora no lo indica. Primero, ¿qué debemos hacer con el peligro? Eliminarlo. ¿Qué debemos hacer si no podemos eliminar? Es imposible, no hay una alternativa, no hay una máquina, no se puede. Debemos sustituir con procesos, operaciones, materiales o equipos menos peligrosos. ¿Qué pasa si no podemos sustituir, si no es posible, si no existe el producto químico para sustituirse? Vamos a aplicar unos controles de ingeniería, ya sean de ventilación, de iluminación, de temperatura, etcétera. Si no es posible realizar esos controles de ingeniería o no alcanza a minimizar el riesgo, vamos a hacer unos controles administrativos, incluyendo la formación. Y finalmente, realmente esta debería ser nuestra alternativa final, deberíamos emplear el personal apropiados para esa operación. Bien, la norma del 813 nos habla de la gestión del cambio, que es todos esos cambios que intervengan en qué, en nuestros productos o servicios o procesos, en los requisitos legales, cambios que existan, en los peligros y riesgos para la SST y el desarrollo de conocimientos o tecnología. Es decir, ¿dónde podemos tener cambios? En estos 4 ítems. ¿Qué debemos hacer? Revisar las consecuencias de esos cambios tomando acciones para mitigar esos efectos adversos. ¿En dónde? En la salud de los trabajadores.
Es decir, si cada uno de los 4 ítems me genera lesiones o daños al trabajador o alguna parte interesada, yo debo tomar acciones. Luego nos habla el 814 de las compras. Entonces nos dice que la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para controlar la compra y productos y servicios de forma que asegure la conformidad con el sistema de gestión. Es decir, en esa compra, pues que debemos garantizar que verifiquemos el cumplimiento de la normatividad de ese contratista, de esa compra, que no afecte la salud de los trabajadores, es decir, que si compraron un producto químico no sea tóxico, todo ello es lo que debemos verificar allí. Entonces, ¿qué vamos a tener allí en el 8142? Vamos a tener los contratistas. Entonces, ¿qué dice? Que estos contratistas pues realizan actividades que pueden generar impactos a la organización o impacto a las partes interesadas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener en cuenta cuáles son esos impactos y pues tener en cuenta esas acciones o esas oportunidades de mejora que no generen riesgos a la seguridad de salud en el trabajo o al sistema de gestión. En el 8143 vamos a tener la contratación externa, donde se presenta cuando contratamos externamente un proceso o unas funciones o un servicio, etcétera. ¿Qué vamos a tener allí? Lo mismo. Entonces, todos esos impactos que genere esa contratación externa o esos riesgos a la seguridad de salud en el trabajo o al sistema de gestión, debemos tener un control de esos contratos externos y revisar pues que cumplan los requisitos legales y que se adapten pues a nuestras políticas internas. El 8.2 nos habla de la preparación y respuesta ante emergencias. Claro que pues este ítem no podía faltar. Entonces, ¿qué nos pide la norma? Nos dice que debemos tener una respuesta planificada a cada emergencia, que debemos hacer una formación para esa respuesta de emergencia, que debemos realizar unas pruebas periódicas a la capacidad de esa respuesta planificada, es decir, un simulacro, ya sea planeado o no, la comunicación a los trabajadores sobre sus deberes y responsabilidades en qué, en las emergencias y tener en cuenta a esas partes interesadas identificadas. Es decir, que si yo voy a hacer un simulacro de evacuación, yo le voy a comunicar a mis vecinos que lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque ellos se pueden alertar. Entonces, es decir, controlar todos esos riesgos que pueden pasar al sistema y pues mitigarlos dentro de esa preparación y respuesta ante emergencias. Luego vamos a tener la evaluación de desempeño, el numeral 9. Tenemos el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño. ¿Qué vamos a tener allí? Pues vamos a tener unos métodos de seguimiento, medición y análisis, unos criterios de seguimiento y medición, cuándo se va a realizar ese seguimiento y finalmente pues vamos a tener el proceso de seguimiento. Es importante que definamos qué necesita seguimiento y qué necesita medición y qué necesita análisis y evaluación. Dentro de ello, pues vamos a encontrar el numeral 912 que nos habla de evaluación del cumplimiento. Así la norma es muy específica y nos habla de ese cumplimiento legal. Entonces dice que esa evaluación del cumplimiento se debe enfocar con una frecuencia y métodos de evaluación que debe evaluar el cumplimiento y toma de acciones de esos requisitos legales y se debe conservar la información como evidencia de ese cumplimiento. En el 9.2 vamos a tener todo el tema de requisitos de auditoría interna, entonces vamos a tener los requisitos propios de la empresa, ¿sí? Ya sean como, no sé, hay un sistema de gestión ISO 9000 y ya hay un estándar definido para auditoría interna, pues esos serán nuestros requisitos propios. Vamos a tener los requisitos de la ISO 45000 que van a ser los requisitos ya de auditoría que nos solicita y pues allí vamos a tener unos requisitos pues cumplidos o óptimos. Bien. Luego en el 922 vamos a tener un programa de auditoría interna que debe tener este programa, debe estar planificado, debe tener unos criterios, debe tener o determinar una toma de acciones, o sea, con ese fin se realiza y debe conservar esa información documentada de sus programas de auditoría. En el 9.3 vamos a tener la revisión por la dirección. Allí vamos a tener el estado, ¿qué debemos tener en cuenta en esa revisión? ¿O qué es lo mínimo que debemos tener en cuenta? Se debe revisar el estado de acciones de SST, los cambios internos o externos que afectaron la seguridad y salud en el trabajo, el cumplimiento de la política y esos objetivos de la SST,
el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo, o sea, cómo mejoramos, cómo nos fue los recursos empleados en ese sistema de gestión y las oportunidades de mejora que tengamos para establecer qué acciones. Vamos a tener el numeral 10, que es la mejora. Entonces vamos a tener esas oportunidades de mejora que más las acciones que hayamos realizado nos van a dar unos, ¿qué? Unos resultados previstos, unos resultados óptimos. En el 10.2 tenemos el tema de incidentes, no conformidades, acciones correctivas, es decir, que aquí vamos a tener todo nuestro grueso del sistema. ¿Qué vamos a tener aquí? Debemos que reaccionar de una forma oportuna a los incidentes, a las no conformidades o acciones correctivas, evaluar con participación de los trabajadores, revisar una evaluación de los peligros, es decir, que si hubo un incidente, un accidente, una enfermedad laboral, una emergencia, yo debo verificar si yo contemplé ese peligro. Si no lo contemplé, ¿qué debo hacer? Actualizar. Determinar esas acciones en caso de que yo no haya evaluado esos peligros, evaluar la eficacia de esas acciones y si es necesario, lo que les comentaba, realizar cambios al sistema de gestión. Es decir, que todo incidente, no conformidad o acción correctiva que sea crítico para el sistema, debemos realizar una modificación. Vamos a tener un 10.3, que es la mejora continua, y que vamos a tener allí la mejora del desempeño de seguridad y salud en el trabajo, es decir, cómo nos fue la promoción de la cultura de la seguridad y salud en el trabajo, que vamos a tener la participación pues, de los trabajadores o partes interesadas, la determinación de esas acciones, la comunicación de los resultados del sistema y el mantenimiento pues, de las evidencias. Con ello nosotros vamos a tener un ciclo de mejora continua o esto es lo que nos requiere la norma en la parte de mejora continua. Finalmente vamos a tener un anexo A, que es la orientación para el uso de la norma, allí nos especifican algunos temas, es importante pues también leerlo y complementarlo, de hecho pues muchas cosas de las que les acabo de explicar están sacadas del anexo A, y pues por ahora lo único que debemos esperar es la migración a la norma ISO 45000. Entonces, en este caso, pues yo he terminado. Los voy a dejar con mi compañera Lady, que les va a hacer pues la explicación del tema de ISO Tools, ¿vale? Muchas gracias, Jessica.